Saludos. Hoy estudiaremos Primera de Samuel, capítulo 30. En el capítulo anterior, David estaba a punto de pelear contra su propio pueblo Israel. Pero, gracias a que Dios intervino, David fue librado de este gran mal. Hasta aquí David estaba viviendo con los filisteos en una ciudad filistea llamada Siclac. Entonces David se volvió a esta ciudad donde vivía él, con toda su familia. La historia nos relata que David y sus hombres estaban fuera de la ciudad. Y un enemigo procedente del sur, los amalecitas, habían invadido el país de los filisteos destruyendo a Siclac. Observando el mapa, usted observará que Siclac estaba situada en la zona sur, incluso al sur de Beerseba, en el país filisteo. Veamos, pues, los primeros 3 versículos de este capítulo 30. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclac, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclac, habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Llegó, pues, David con los suyos a la ciudad, y se encontró que estaba quemada, y que sus mujeres, sus hijos e hijas, habían sido llevados cautivos. ¿Puede usted imaginarse cómo se sentirían David y sus 600 hombres? Habían regresado a su pequeña aldea de Siclac, que se había convertido en su hogar, esperando reunirse con sus familiares. Y se encontraron con que Siclac había sido destruida con fuego y abandonada. David y sus hombres se quedaron angustiados, sumidos en la impotencia y desesperación. Habían perdido a sus esposas e hijos. Por lo que ellos sabían, sus seres queridos habían sido todos muertos. Y leemos aquí en los versículos 4 y 5 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. Esta desgracia cayó como un gran golpe sobre David. Entre las esposas perdidas estaba su propia esposa Abigail. Usted recordará que Abigail había estado casada antes con un hombre rico cuyo nombre era Nabal. Después de la muerte de este, David se había casado con Abigail. Ella fue una influencia muy buena sobre la vida de David, siendo la única mujer que fue una verdadera bendición para él. Y dice aquí el versículo 6 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en el Señor, su Dios. David se angustió mucho, no solamente porque perdió a sus amados, sino también porque el pueblo habló de apedrearlo. David era el jefe y ellos le culparon por lo que había sucedido. Lo culparon por haberse ido de Siclac, y asociarse con los filisteos. Había cometido un error trágico. Pero observemos lo que dice la última parte del versículo 6. Mas David halló fortaleza en el Señor su Dios. Cuando alguien se ve acorralado por las consecuencias de sus errores, cae en una desesperación tal, que solo Dios puede salvarle y restaurarle para que continúe teniendo deseos de vivir. Bien pudo David escribir en el Salmo 86, 6 y 7, las siguientes palabras. Escucha Señor mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Es que Dios escucha los ruegos que brotan desde lo más profundo del corazón, cuando ya no quedan palabras para expresar lo que sentimos. Vimos cómo los amalecitas habían invadido el Negev y a Siclac. Habían asolado a Siclac y la habían destruido por fuego. Se habían llevado también cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Pero no habían dado muerte a nadie, sino que se los habían llevado con ellos al continuar su camino. Y vimos que cuando David regresó junto con sus hombres, se sintieron angustiados y cayeron en la desesperación al encontrar desolada su aldea de Siclac, habiendo perdido a sus esposas e hijos. Por lo que ellos sabían, sus seres queridos estaban todos muertos. Ahora, esta desgracia cayó como un gran golpe sobre David. Entre las mujeres perdidas, estaba su propia esposa Abigail. Usted recordará que Abigail, que era la viuda de un rico llamado Nabal. Ella fue la única mujer que constituyó una influencia muy buena sobre la vida de David. Ahora, nos gusta pensar en David, como el joven pastor que mató a Goliat. Luego, solemos mirar el lado oscuro de su vida y examinar el gran pecado que cometió. Pero, lo que no nos damos cuenta, es que David era muy semejante a todos nosotros. Se equivocó en muchas ocasiones, así como nosotros también nos equivocamos. Así que sus hombres estaban dispuestos a apedrearlo. El alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus esposas, hijos e hijas.
David aquí se encontraba entre la espada y la pared, como solemos decir. Estaba en peligro de muerte. Había perdido a sus seres amados. Podemos imaginar su dolor al ver que sus propios seguidores, bajo esta gran tensión emocional de haber también perdido a sus seres queridos, quisieran apedrearle. Pero dice el final del versículo 6 de este capítulo 30. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Hay momentos en los que nos hallamos en lugares oscuros, como David aquí. Miramos en nuestro derredor y la situación nos parece desesperante, al no poder vislumbrar una salida. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos sentirnos desanimados? ¿Debemos darnos por vencidos y hundirnos? Si somos hijos de Dios debemos fortalecernos en el Señor. Debemos acudir a Él en tales horas de tristeza y de prueba. A veces el Señor nos deja en tal situación para que acudamos a Él. Porque es precisamente en esas horas, que Él se da a conocer a nosotros de una manera nueva, para que sintamos su presencia de una manera real. Fue durante horas como estas que David escribió algunos de sus mejores salmos. Al leerlos, podemos ver que en medio de estas situaciones David se fortaleció en su Señor y en varias ocasiones pudo decir, el Señor es bueno, díganlo los redimidos del Señor. David descubrió en su propia experiencia que estas declaraciones eran ciertas. Leamos ahora el versículo 7 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Y dijo al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David. El efod era una parte especial de la ropa del sumo sacerdote y simbolizaba la oración. El efod se llevaba sobre las vestimentas que acostumbraban a ponerse los sacerdotes, y distinguía en forma especial al sumo sacerdote. El sumo sacerdote siempre llevaba puesto el efod cuando entraba en el altar de oro de la oración. El efod tenía 2 piedras, una en cada hombro, en las que estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 en cada hombro. En otras palabras, simbólicamente el sumo sacerdote llevaba a Israel sobre sus hombros. Esta fue una descripción de Cristo nuestro gran sumo sacerdote, quien nos lleva sobre sus hombros. ¿Recuerda usted aquella oveja que se perdió? ¿Qué hizo el pastor? Fue a buscarla y la puso sobre sus hombros y la trajo al redil. No sé quién es usted ni dónde se encuentra escuchando, pero sí sé que el Señor está listo para ir a buscarle y colocarle sobre sus hombros y traerle de regreso al redil. Dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 7 de su carta, versículo 25. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Continuemos ahora con el versículo 8 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Así fue que con el efod, la vestimenta de la oración, David se acercó a Dios en oración. Habló con su gran sumo sacerdote, que era su pastor. David apeló a su Señor, y el Señor le fortaleció para que pudiera perseguir al enemigo. Y leemos aquí en los versículos 9 y 10, de este mismo capítulo 30. Partió, pues, David, junto a los 600 hombres que lo acompañaron, y llegaron hasta el torrente del Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres. Pues se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente del Besor. Se habían llevado todas las provisiones, y estos hombres estaban desfallecidos. Hubo, pues, 200 que no pudieron hacer el viaje. Y leemos en el versículo 11 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Hallaron en el campo a un egipcio, al cual trajeron ante David, le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Al perseguir al enemigo, en el camino hallaron a un egipcio. Este estaba enfermo y le dijo a David que era siervo de uno de los líderes amalecitas. Cuando se enfermó lo dejaron para que se muriera allí mismo en el camino. David había alcanzado a este hombre, pero aún debía llegar hasta donde se encontraban los enemigos. Quería saber dónde estaban. El siervo egipcio, pues, prometió informar sobre esto a David, si David prometía no devolverlo a su amo. David, pues, le aseguró que no le enviaría de vuelta a su amo. El egipcio le contó entonces lo que había sucedido en la destrucción de Siclag y le guió hasta donde los amalecitas se encontraban. David entonces, atacó por sorpresa a los amalecitas. Y los halló celebrando su venganza y disfrutando del gran botín que habían tomado. Y leemos entonces, en los versículos 16 y 17 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Los llevó. Y los encontraron desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá.
Y David los batió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, salvo 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Solo 400 jóvenes lograron apoderarse de los camellos y entonces pudieron escapar de David y de sus hombres. Continuemos ahora con los versículos 18 al 20. Rescató David todo lo que los amalecitas habían tomado, y libró asimismo a sus 2 mujeres. No les faltó nadie, ni chico ni grande, así de hijos como de hijas, ni nada del robo, de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor. Los que iban delante conduciendo aquel tropel decían: este es el botín de David. Cuando terminó la batalla, David se llevó todo el ganado y las ovejas que habían sido tomadas de su pueblo y emprendió el regreso a Siclag, acompañado de sus esposas e hijos. Avancemos con los versículos 21 y 22. Llegó David a donde estaban los 200 hombres que, muy cansados para seguirlo, se habían quedado en el torrente del Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó, saludó a la gente en paz. Pero todos los malos y perversos que había entre los que iban con David, se pusieron a decir: puesto que no han ido con nosotros, no les daremos del botín que hemos recuperado. Que cada uno tome a su mujer y a sus hijos y se vaya. Hubo una disputa entre los hombres de David en cuanto a si los hombres que no habían participado en la batalla, tenían derecho a participar del botín o no. David estableció aquí un principio que revelaba su equidad y trato justo, que le ayudaron a ser la clase de hombre que Dios podría utilizar. Sigamos adelante con los versículos 23 al 25 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Pero David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor. Nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los salteadores que nos atacaron. ¿Quién nos dará razón en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará por igual. Desde aquel día en adelante fue esto ley y norma en Israel, hasta hoy. Los 200 hombres que no pudieron salir a la batalla estaban enfermos y no habían podido pelear. No les fue posible hacer el viaje, pero debían participar igualmente del botín. Eso reveló la justicia de David. Y entonces, los versículos 26 al 31 concluyen este capítulo 30 del primer libro de Samuel, relatando el envío del botín como un presente a los ancianos de Judá. Amigo, amiga, si así como David, por tu culpa o por tus equivocaciones, tus seres queridos sufren, recuerda y aprende que a David le sucedió lo mismo. Pero David hizo lo que debía hacer: orar a Dios, buscarle a Dios en oración. Muchas veces, por nuestros pecados, nuestros seres amados sufren. Pero si te humillas ante Dios y le pides su ayuda, Dios hará que los tuyos recobren lo que han perdido, y tú también recobrarás a tu familia. Saludos, te saluda tu hermano en Cristo, Juan Roberto. Nos vemos en el último capítulo.